Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Diciembre se le está atragantando al Partido Socialista y apenas llevamos 11 días del mes. La exmilitante Leire Díez, que se presentaba a las reuniones como la enviada de Ferraz, ha pasado la noche en el calabozo después de que fuera detenida en una operación que la Audiencia Nacional mantiene secreta. Junto a ella fue arrestado Vicente Fernández, que había sido con el PSOE presidente de la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales. Esas detenciones el mismo día en el que dimitía el expresidente ya de la Diputación de Lugo, socialista, denunciado por acoso sexual, mientras seguimos a la espera del expediente que Ferraz ha prometido para saber cómo pudo ocurrir que en las oficinas de la presidencia del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, un asesor de Pedro Sánchez, Paco Salazar, tuviera los comportamientos misóginos que describieron por escrito dos trabajadoras cuyas denuncias fueron orilladas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hay un malestar creciente dentro del Partido Socialista por estos casos y preocupación también por la acumulación de frentes para el Gobierno que se expone hoy, además, a otra derrota en el Congreso por la senda de déficit. A ese malestar interno por la suma de casos sobre acoso sexual, aun con el impacto de los comentarios que trascendieron del ahora encarcelado José Luis Ábalos, le puso ayer voz la portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Ferriz. Pues estoy hasta el moño de putero y de acosadores. Si le sirve la contundencia, claro que estoy hasta el moño. Sobre todo porque me duele en un partido como el mío, donde estos comportamientos, como ustedes comprenderán, nos desgarran por dentro, porque no tienen cabida y porque no pueden cuestionar todo lo que es la historia de una organización que ha sido la que ha protagonizado los mayores avances de la historia de los derechos de las mujeres. Y 4, sin vergüenza, no pueden tirar por tierra todo el trabajo que hacemos día a día muchísimas mujeres y muchísimos hombres en el Partido Socialista. Yo quiero que se sepa toda la verdad, que se llegue hasta el final y que caiga quien tenga que caer. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Vamos a empezar por las novedades en torno a la detención de Leire Díez. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y de lo poco que se sabe de momento, ¿no? Solo que es una operación que investiga la Audiencia Nacional y que no está conectada en principio con el caso Cerdán. Eso a pesar de que el otro detenido, que llegó a presidir la SEPI, llegó a trabajar para Servinavar. Sí, la trayectoria de Vicente Fernández ha estado ligada a María Jesús Montero hasta que acabó en Servinavar. Llegó allí a Pamplona tras dimitir como presidente de la SEPI. Fernández se vio obligado a dejar su cargo tras su investigación por el caso Aznalcóllar, por el que precisamente hace unos días fue absuelto. Pero la UCO ha encontrado nuevas sospechas, en este caso por su presunta implicación en el amaño de contratos públicos ayudados supuestamente por Leire Díez. Los dos coincidieron en la SEPI cuando la exmilitante socialista trabajó en la empresa nacional del uranio en USA, que dependía directamente de la Sociedad de Participaciones Industriales. El hermetismo en investigación es absoluto, pero fuentes de la investigación sí remarcan al ser que estamos ante un caso nuevo ajeno a la trama Cerdán. En este caso nos aseguran vinculado a delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Una operación que sigue abierta, de hecho no se descartan nuevas detenciones. Javi, gracias. Un abrazo. Sobre las denuncias por acoso sexual, a la espera de ese informe, decíamos, del PSOE sobre Paco Salazar y tras el caso de Torrelodones, lo último es la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, después de que el programa de 4 Código 10 desvelara varios testimonios de mujeres que denunciaban acoso por su parte. Es más, estos testimonios acusan a Tomé incluso de haber ofrecido puestos de trabajo a cambio de sexo. Él lo niega, dice que es un montaje. Dado que non hai ninguna prueba, ninguna, ni la pode haber, porque non é verdad. Evidentemente tomaremos as accións legales que procedan. Se lo piden va a dimitir. Eu vou seguir traballando por o Concello de Monforte e por a provincia de Lugo. Había una denuncia en el canal interno de los socialistas. El PSOE ha suspendido de militancia a Tomé, al que le ha retirado el liderazgo del partido en la provincia de Lugo. Le exigen que entregue su acta de diputado gallego y también que renuncie a la alcaldía de Monforte de Lemos, en la que se mantiene todavía. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El de Tomé es un nuevo caso en plena tormenta dentro del partido, que está viviendo esta sucesión de casos como un desgarro, como escuchábamos antes decir a la portavoz en Andalucía, y que además abre una crisis ahora en Galicia, a pocos días de que se abra en Extremadura un ciclo de elecciones que se presentan muy complicadas para el PSOE.
Sí, la sensación en el PSOE es de desborde y de cierta incapacidad para reaccionar a una acumulación de frentes que no permiten al gobierno retomar la iniciativa. Hay dirigentes de la dirección federal y miembros del grupo parlamentario que ya no ocultan su desánimo y sus dudas sobre si, pese a querer agotar el mandato, el Ejecutivo puede aguantar. Sánchez va a cerrar el año parando golpes por el goteo de denuncias de acoso que se están produciendo tras el estallido del caso Salazar, unos casos que nadie sabe hasta dónde pueden llegar. El del expresidente de la Diputación de Lugo amaga con abrir además una crisis interna. Los socialistas piden a José Tomé que entregue el acta de diputado y deje la alcaldía y él se aferra al cargo, pero hay voces muy destacadas de la formación que cuestionan también al líder regional, a Gómez Besteiro, al que acusan de haber ignorado a las denunciantes. Tampoco la gestión en Ferraz convence a todos en el PSOE. Hay quien echa en falta más explicaciones públicas por parte de la Secretaría de Organización, todo a las puertas de un ciclo electoral en el que los socialistas tienen un horizonte muy complicado. Guille, gracias. Hasta luego. Ayer fue la primera sesión de control al gobierno desde que conocemos la sentencia del fiscal general y fue llamativo cómo el PP prácticamente ignoró algo así para centrarse en las denuncias de acoso dentro del PSOE. Contamos aquí el lunes, al empezar la semana, el barómetro de 40DB que constata cómo el PSOE ha perdido 2 puntos en un mes de apoyo entre las mujeres y el PP quiere ahondar en esa brecha ahora. Por eso ayer decidió salir contra el gobierno de forma casi monográfica en el Pleno. Por este asunto atacaba siempre el PP. Feijóo llegó a decirle a Sánchez en el Congreso las lecciones de feminismo se las han debido de explicar en los prostíbulos. Ocurre que también hay denuncias que afectan al PP. Han denunciado por acoso y por malversación al alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Cree el PP que el PSOE está ante su particular Gürtel. Dicen fuentes populares que si a lo de Salazar, Ábalos, Tomé le sumas la corrupción, el cóctel tardará años en ser digerido por los votantes socialistas. Esto no se olvida rápido, se frotan las manos los populares, que creen que está comprometida la viga maestra que hará desmoronarse el sanchismo. Para ayudar a acelerar esa caída llegará un nuevo adelanto electoral. A falta de anuncio formal es prácticamente seguro que habrá elecciones en Aragón con la excusa de los presupuestos, pero uno de los motivos es la complicada situación de Pilar Alegría. En el PP Nacional creen que la ministra portavoz ha evidenciado su debilidad y que su foto comiendo con Paco Salazar puede ser el cartel electoral que catapulte a Jorge Azcón a unos resultados que le hagan depender menos de Vox. Se sienten fuertes en Génova, donde le quitan hierro al caso del alcalde de Algeciras, que ha pedido ser suspendido de militancia tras denunciar el PSOE 2 casos de presunto acoso a concejalas del PP. El regidor gaditano mantendrá su puesto y también su acta como senador, y el partido recuerda que se investigó el caso internamente hace un año y que las ediles negaron los hechos. Hay otros 2 frentes que se suman a las complicaciones que afronta ahora mismo el gobierno. Uno de ellos, lo decíamos al empezar, va a estar en el Congreso, celebra el último pleno del año y se vuelve a votar la senda de déficit, que es la base para poder elaborar unos presupuestos y que el Parlamento va a volver a tumbar. Otros decretos, en cambio, sí que se espera que prosperen. Y a eso se agarra el gobierno. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Asumido el segundo varapalo con la senda de estabilidad que, según algunos socios, el gobierno ni siquiera ha negociado y se volverá a tumbar, el Ejecutivo da por asegurada la convalidación de los 3 decretos que hoy van a pleno, el de las ayudas a la palma, el de la mejora salarial para los funcionarios y el del uso del superávit para comunidades y ayuntamientos. En cambio, el Ejecutivo no tiene garantizado que salga adelante la ley de dependencia. Con enmiendas a la totalidad presentadas por PNV y por Junts, a esta hora el Gobierno negocia con ambos para que la retiren y evitar así una derrota parlamentaria de relevancia en este último pleno. Y es que desde el Ejecutivo están convencidos de que, a pesar de la compleja situación parlamentaria, si sacan adelante las muchas iniciativas que hoy se debaten y se votan en el Congreso, aun descontando la senda de estabilidad, es el ejemplo de que no hay bloqueo, a pesar de lo que dice la oposición, y que lo que queda de legislatura se puede emplear en aprobar medidas sociales. Por cierto, hablando de votar, quien no podrá hacerlo ya es José Luis Ábalos, después de que anoche el Congreso confirmase que sus derechos y deberes, entre ellos cobrar y votar, quedan suspendidos por la situación procesal del exministro. Y la otra complicación para el Gobierno sigue siendo la huelga de médicos, que afronta su tercer día. Hoy se reúne el Ministerio con los sindicatos que protestan por el estatuto marco que propone Sanidad. Anoche hablábamos de la situación de los médicos, lo hicimos en Hora 25. Escuchamos aquí a Ángela Hernández, la secretaria general de AMITS, el Sindicato Profesional de Médicos de Madrid. Lo que no es sostenible es seguir rompiendo y seguir estirando a los médicos como chicles. Y sobre todo no es solo que no sea sostenible, es que ya no estamos dispuestos a continuar. La profesión médica ha despertado. Las generaciones que vienen, y no lo digo como algo negativo, valoran su tiempo y su vida personal y no están dispuestos a pasar
por donde hemos pasado nosotros con el chantaje de la vocación. Estuvo también en Hora 25 con Aimar, la ministra de Sanidad, Mónica García. Dice que su borrador de estatuto recoge las peticiones que han hecho los médicos, algo que ellos niegan. Las guardias ni son obligatorias ni son voluntarias, ¿vale? Hay que cubrir, hay que atender a los pacientes. La otra reivindicación es la de tener una mesa específica para médicos. Claro, pero es que nosotros nos tenemos que deber a las elecciones sindicales. Sobre sanidad, por cierto, están los argumentos de la consejera de la Comunidad de Madrid que justifica al CEO del Hospital Público de Torrejón, el CEO de la empresa Rivera Salud, que llamó en una reunión a aumentar las listas de espera y a priorizar a los pacientes que fueran rentables. La consejera, se llama Fátima Matute, estuvo ayer en La Ventana de Madrid. Ella sostiene que el CEO, Pablo Gallard, no estaba dando una orden a los gestores del hospital, que estaba dando su opinión, de la que ella, por cierto, se desmarca. El audio expresa una voluntad de lo que esa persona estaba compartiendo en una reunión interna de lo que quería hacer, y es lamentable, intolerable y reprobable lo que ha dicho ese CEO, pero no ha dado la orden. Era un comentario, pero esa orden no se dio ni se ejecutó, según lo que dicen, pero yo voy a seguir vigilante con todo mi equipo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Es María Corina Machado saludando a sus seguidores desde el balcón del Gran Hotel en la capital de Noruega, donde la líder opositora venezolana ha llegado esta madrugada tras escapar del régimen de Maduro en un periplo que ha tenido en vilo a medio mundo. También a los organizadores del Premio Nobel de la Paz, que hasta ayer mismo no supieron si María Corina Machado podría asistir en persona o no a la ceremonia de entrega del galardón en Oslo. Finalmente no pudo llegar a tiempo por complicaciones en esa huida. This prize carries profound meaning. It reminds the world that democracy is essential. Fue su hija quien recogió el premio en su nombre y anunció que su madre llegaría a Oslo en pocas horas tras un viaje que ha estado plagado de obstáculos. Bayo, buenos días. Buenos días, y un viaje que, según cuenta hoy el Wall Street Journal, arrancó el lunes por la tarde en Caracas. Disfrazada y con peluca, la líder opositora venezolana atravesó una decena de controles militares antes de llegar en plena noche a la costa venezolana. Allí le esperaba un bote de pesca al que se subió junto a dos acompañantes con los que atravesó las aguas del Caribe previa coordinación con Washington para evitar ser confundidos con una narcolancha. Ya a salvo, en la isla de Curazao, Machado se subió a un jet privado con el que ha volado este miércoles hasta la capital de Noruega. Allí sus seguidores no daban crédito al verla aparecer en el balcón del hotel donde se aloja la ganadora del Nobel de la Paz, que ha entonado el himno nacional de Venezuela con sus seguidores. Espérenme, que ya voy por allá. Antes de bajar a la calle donde se ha dado un baño de masas junto a la atenta mirada de varios guardaespaldas. Es la primera vez en 11 meses que vemos a Machado en público, y aunque no llegó a tiempo para recoger ayer la medalla, sí se espera que hoy acuda al Parlamento noruego y que se reúna con su primer ministro antes de iniciar una gira por Europa en los próximos días. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Horas antes de la llegada a Oslo de María Corina Machado y en plena tensión en el Mar Caribe, Estados Unidos interceptaba y confiscaba un buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela. Washington, Sara Canals, buenos días. Alardeando de haber incautado el petrolero más grande jamás confiscado por Estados Unidos. We've just seized a tanker. Donald Trump escala así un grado más la tensión con Caracas. Horas después, su fiscal general Pam Bondi publicaba en X el vídeo de la secuencia. En él se ven dos helicópteros aterrizando sobre el buque y a unos 20 miembros del ejército descendiendo con la ayuda de cuerdas sobre la cubierta del petrolero para proceder a esa incautación. Asegura la fiscal que el buque transportaba petróleo sancionado de Venezuela y de Irán y que forma parte de una red ilegal que proporciona crudo a organizaciones terroristas extranjeras. Supongo que nos quedaremos con ese petróleo, declaraba el presidente Trump tras confirmar esta operación que supone un duro golpe para Venezuela. El petróleo es la principal base de la economía del país y este incidente podría intimidar y disuadir a otros petroleros a atracar en costas venezolanas. Poco antes de que trascendiera la noticia de que Estados Unidos había interceptado ese petrolero cerca de Venezuela, el presidente de ese país, Maduro, lanzaba esta advertencia a Washington que ya no se parece tanto a sus últimos emplazamientos a Trump para alcanzar la paz. Trump dijo, de hecho, hace unos días que Maduro tiene los días contados en el poder y él... Siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo
construyendo, funcionando todo siempre y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Los sindicatos rechazan la propuesta que ha hecho la patronal para que el salario mínimo interprofesional suba solo 1,5 puntos, muy por debajo de cómo han subido los precios. Jordi Fàbrega. De ridícula han calificado desde los sindicatos la propuesta de subida del salario mínimo que ha puesto sobre la mesa la patronal, una subida que contempla un incremento del 1,5% y que está muy alejada del 7,5% que proponen los sindicatos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. A mí la propuesta de la COE me parece ridícula, una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional que está incluso por debajo de la inflación. Sinceramente, creo que no se puede ni contemplar. La patronal defiende su propuesta y recuerda que cada punto que suba el salario mínimo supone un incremento de coste para las empresas de 575 millones de euros. El Ministerio de Trabajo está a la espera de presentar en las próximas semanas el informe del comité de expertos que tendrán que presentar una horquilla de subida del salario mínimo de cara al año que viene. Pues precisamente El País cuenta esta mañana cuál es esa propuesta que hacen los expertos. Implica una subida que está entre el 3,1% y el 4,7%. Es decir, que el SMI suba al menos 37 euros brutos al mes si no tributa, como hasta ahora en el IRPF, y estos expertos, en cambio, plantean que la subida sea de 56 euros brutos al mes si el SMI sí aporta al impuesto de la renta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.